Chiquillos, muy buenos días. Damos comienzo a la tercera clase de esta tercera fase, hoy día 8 de octubre, para ser exactos, ¿sí? Lo que vamos a comenzar a ver hoy día es un poco la continuidad de lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada y la semana antes pasada, ¿ya? Que tenía que ver con este descontento social de la gente a mediados del siglo XX, en que la gente aprendió movilizarse, a organizarse, a pedir, eh, a pedirle al gobierno, ¿ya? Y al Estado lo que a la gente le hacía falta, a tener una mayor participación ciudadana, eh, a que los tomen en cuenta, ¿ya? Y todo eso transcurre entre mediados del siglo XX, es decir, desde 1950 hacia delante. Y van a ocurrir distintos procesos hasta el año que nosotros hoy día vamos a estudiar o ver, visualizar en este caso, que vendría siendo el quiebre de la democracia y dictadura militar. ¿Ya? Hoy día, chiquillos, comenzamos básicamente lo que es la unidad 4 de su libro, ¿ya? Del texto de estudio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar durante este periodo? ¿Ya? ¿O cuáles son los años que se van a abarcar durante este periodo? Desde el 1970 hasta el 1973. ¿Ya? Ahí tenemos la fecha de hoy día para que se ubiquen. Y el título de la clase de hoy, o el tema principal, es el gobierno de la unidad popular. Y el objetivo, analizar el ambiente de crisis de inicios de los 70 mediante fuentes de información. O sea, como siempre, vamos a trabajar a través de las imágenes, a través de los recursos, ¿ya? Que existen o que están en el texto del estudiante, como los textos, ¿ya? Los documentos oficiales de la época. ¿En qué páginas nos vamos a mover hoy día, o con las cuales vamos a trabajar durante esta clase? ¿Ya? Son 4 páginas. La lectura de las páginas 197, 198, 200 y 201. De hecho, la unidad o la lección, en realidad, del periodo de 1970 al 1973, empieza en la 196, pero nosotros vamos a trabajar desde la 197. Y eso incluye, además, los recursos 6, 7, 10, 11 y 12, ¿ya? Para que lo tengan claro, muchachos, por favor. Entonces, para que vayamos avanzando en esto, ¿ya? Lo que vamos a ver específicamente hoy día, o de lo que vamos a hablar hoy día, es de 3 conceptos claves, que son la unidad popular, las reformas y la revolución, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, más allá de que conversemos de la unidad popular ahora, porque es con lo que tenemos que empezar, ¿qué entienden ustedes por reforma y revolución? ¿Hay cosas que se parecen o hay cosas que son distintas entre ambos conceptos? ¿Alguien se atreve a abrir el micrófono o contestar eso por el...? Las reformas son como cuando cambian cierto tipo de cosas por algo mejor, se supone, ¿no? Sí, Y la revolución es cuando el pueblo se une o ciertas entidades se unen para cambiar algo y de, alzar la voz. de hecho por ahí va, ¿ya? Estás bastante cerca de la respuesta, Ágata, ¿ya? Las reformas ambas, ya, ambos conceptos en realidad implican un cambio, pero la diferencia es que la reforma lo hace a través de las leyes, lo hace de manera pacífica. En cambio, la revolución generalmente es de forma violenta, ¿ya? Y lo puede hacer, esa revolución la puede hacer tanto la sociedad, los civiles, como las fuerzas armadas, ¿ya? Esa es la diferencia, chiquillos, entre reforma y revolución. La reforma es un cambio a través de la vía legal, y la revolución es un cambio, pero a través de la violencia, que puede ser por la sociedad civil o por las fuerzas armadas, ¿sí? No es más que eso, para que lo tengan en consideración.
Ya, entonces, el primer concepto que nosotros vamos a ver, chiquillos, es el tema de la unidad popular, ¿ya? A ver, lo vamos a colocar más grande, porque yo sé que hay gente que aquí tiene problemas de vista, entonces si ustedes me hablan, chiquillos, en el chat, no los puedo ver, ¿ya? Así que de vez en cuando voy a ir viendo para poder ir leyendo en caso de que ustedes hayan escrito algo. O en su defecto, hablan por micrófono. Ya, entonces, ¿cuál un poco es el contexto desde 1970 hasta 1973? Hay que entender primero qué es lo que sucedía antes de 1970, ¿sí? Resulta que, bueno, en primer lugar, antes de 1970, quien estaba en el gobierno era Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Y la Unidad Popular, eh, o dentro de la Unidad Popular, quien estaba de presidente era Salvador Allende. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tanto el dilema, ya, que se produce durante esta época, entre el 70 y el 73? Porque resulta que Salvador Allende, chiquillos, bueno, en las elecciones para asumir en el 70, Salvador Allende ya era la tercera vez que él se tiraba presidente, ¿ya? O como candidato presidencial, ¿ya? Y resulta que en la tercera fue electo presidente y se convierte en el primer presidente, ¿ya? Del mundo en ser electo democráticamente, ¿ya? O sea, perdón, el primer presidente socialista, electo democráticamente, ¿sí? Entonces, eso es como un fuerte y como un miedo que empieza a tener el resto de los países que eran sumamente capitalistas, porque la gente, entre comillas, privilegió el socialismo antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando también a finales de 1960? Resulta que Chile, o la política chilena en este caso, estaba muy marcada, muy sesgada por tres bloques políticos, ¿ya? El centro, la izquierda y la derecha. Y de hecho ellos se disputaban así como muy fuertemente o con harta rencilla a las personas que iban a votar por ellos, al electorado, ¿ya? Y por lo tanto se produce lo que se llama una polarización política, ¿ya? En donde estaban muy marcados los sectores políticos, ¿ya? Como que no había cabida para otro sector político más. Y producto de ello, ¿ya? También con el desarrollo del gobierno de Allende, se le denominó gobierno popular, que después, ya en esta cosa de partidos y movimientos de izquierda, ya forman alianzas y pasan a llamarse unidad popular. Además, tío, esta nueva organización se impuso estrechamente en las elecciones de las cuales yo les estaba hablando recién, y convierten al candidato Salvador Allende Gossens, ya ese es su segundo apellido además, en el primer presidente socialista del país, lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Pero que también se convierte en el primer presidente socialista electo democráticamente a través del voto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Cuba, ¿ya? Que Fidel llega al poder, ya, él regía un régimen comunista, pero llega al poder no por vía democrática, ¿ya? Llega al poder por vía de las armas. Entonces, por eso de hecho se llama la Revolución Cubana y no la Reforma Cubana, ¿sí? O sea, el comunismo llega al poder, pero por la vía de las Fuerzas Armadas. En cambio, el sector de izquierda acá en Chile llega al poder, pero por la vía democrática. O sea, eso hace un poco la diferencia, ¿sí? Pero en el fondo es la unidad popular, ¿ya? Bueno, si ustedes se fijan ahí la imagen, claramente la cara visible de este movimiento era Salvador Allende, ¿ya? Y por eso la A que aparece como cruzada al medio, UP, ¿ya? La famosa UP.
Entonces, con la finalidad de triunfar en las elecciones presidenciales de 1970, los partidos y movimientos de izquierda conformaron una alianza política bautizada como la Unidad Popular, un poco lo que les explicaba recién, ¿ya? Y que lo que les acabo de mencionar también, ya que Salvador Allende es el primer presidente socialista dentro del país. Generalmente los otros presidentes chiquillos estaban muy marcados por el Partido Radical, que era más de centro, ¿ya? Y los partidos de derecha. Era muy raro que un partido de izquierda pudiese tener tanta llegada, o que se cuestionó mucho, o que nunca nadie logró creer que, que un socialista pudiese llegar al poder. Chiquillos, ustedes, por ejemplo, qué sabían de la Unidad Popular o qué sabían de Allende? ¿Qué se les viene a la mente cuando se les habla de los años 1970 a 1973? De que Allende no gobernó tanto porque estuvo el golpe de Estado, entonces no lo dejaron como hacer su pega bien, pues, ¿me entiendes? Por lo que ¿Ya? sé, por lo que me han dicho mis viejos. ¿Sí? Chiquillos, a ver, uno Entonces, recoge, esto es súper válido eh, también, ¿ya? Uno recoge lo que nos cuentan los papás, lo que nos cuentan los abuelos, ¿ya? O la gente que vivió en esa época, eh, porque lo vio directamente, lo vivió directamente. Entonces, también es válido creer lo que nos dicen los mayores y los que vivieron aquella época, ¿ya? Independiente de la postura política. ¿Alguien más? Voy a ver si alguien está opinando por el. es que también como que se adueñaron de su puesto, po. ¿Se Mira, podría decir así? ahí hay un sesgo con respecto a eso, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos que dicen que él estaba tirando obviamente más para el lado de los pobres, no se estaba preocupando por los intereses de todos, sino que de un solo sector, que no lo dejaron gobernar. Hay un montón de cuestionamientos detrás de su gobierno, ¿ya? A ver, Emanuel nos dice el temor a convertir el país a comunista. O sea, era la oposición, en este caso la derecha, ¿ya? Siempre tuvo fuertes, eh, fuertes rencillas con el Partido Socialista precisamente con eso, ¿ya? O con el sector No les de izquierda. conviene, ¿Cómo? no les conviene, po, pierden plata los políticos. Era claro, era como esa visión, ¿ya? Y Elías nos dice, Allende estuvo 3 años y medio en el poder. Sí, no alcanzó a estar más. Yo creo que lo dejaron gobernar hasta que ya no pudo más. Ojo que hay que considerar además que, y eso viene ahora en lo siguiente que les voy a explicar, eh, su gobierno estuvo muy fracturado en algún momento también por temas económicos. Recuerden que con el famoso modelo Easy, ya que a Chile solamente le duró un par de años la alegría con eso y después nuevamente se fue a pique, hubo una inflación enorme, los precios se elevaron, ¿ya? De manera impresionante, ¿ya? Se sobrevaloraron los productos, costaba mucho más de lo que costaban realmente. Recuerden que eso es la inflación, y que por lo tanto costó mucho también controlar a la población con respecto a eso. O sea, se empezaron a hacer, aquí me voy a saltar un poquito, pero se empezaron a hacer colas para poder adquirir productos, había plata, pero la mercadería no aparecía. Entonces aparece también esto que es el mercado negro, ¿sí? Y quizás ustedes les puedan preguntar a sus abuelos, a sus papás, las inmensas colas que habían, que de repente era como, oye, llegó tal cosa. Sí, mucho más caro, obviamente, de lo que podría costar en el comercio convencional, ¿ya? Y tú llegabas, no sé, ya te colocabas en la fila, te tocaba tu turno, no, ya se acabó. Pero habían otras cosas, entonces al final la gente compraba lo que había, ¿ya? Porque si no se iban a quedar sin nada. Daban como el aviso de que estaban llegando tales o cuales productos, pero al mercado negro, chiquillo, ¿ya? Esas fueron un poco como las consecuencias de, del plan de gobierno que tuvo Allende, como que de alguna manera también se habla prácticamente como de un boicot, ¿ya? Como que básicamente lo que dijo Ágata antes, que no lo dejaban gobernar, ¿sí? Profe Bárbara, sabe que mi papá ¿Sí? em,
cuando él nació en el 65 y él vivió el golpe de Estado. Y me dijo Era un que niño, sí. no, él tenía como unos 8 18, años, 20, ¿no? sí, Si algo nació así en el- tenía, O sea, 65. al golpe de Estado, el golpe de Estado fue en el 73. Si tú Sí, me po, dices mi papá vivió en dictadura, a ella obviamente se amplía la ya. edad. Eh, Vivió el tiempo, ¿cómo se dice esto? Vivió ese tiempo y me decía que las cosas se hacían fila y los ricos siempre escondían como la mercadería o algunos productos para que la gente pobre pagara el doble precio que antes. Y uno queda diciendo, mercado ocupado, y había mucha marcha y cuando hubo el golpe de estado, mi papá me contó que había mucha gente que cuando se metió Pinochet, ¿cómo se dice esto? Alguna gente se la llevaron a islas, ¿Detenida? detenida a islas y desaparecieron y dejaron, ¿cuántas personas desaparecieron en eso? Y hubo mucha violencia en esa época. O sea, claro, ahí ya nos saltamos del 73 y hablamos de la transgresión a los derechos humanos, chiquillos. ¿Ya? Entonces es un tema que va como para otra clase, ¿ya? Pero sí, bien ahí con tu alcance, Aileen, porque eso precisamente fue así. O sea, en los dos periodos hubo colas, ¿ya? Filas. O sea, el primer periodo había dinero, ¿ya? Había plata, pero no había que comprar. Y en el periodo de la dictadura o del régimen militar, como algunos le llaman también, eh, crecieron los índices de cesantía, también habían colas, pero no había dinero, no había plata. Y así todo, habían cosas en el mercado negro. O sea, el mercado negro, tío, funcionó eh, por más de una década. Entonces, ¿en qué condiciones vive la gente así? ¿Cómo vive la gente así? Entonces hay muchos que dicen claramente que no volverían atrás, otros que sí, hay opiniones súper divididas, ¿ya? Hay algunos que con mucho orgullo dicen mi general, y está bien, es su opinión, hay que ser tolerantes en este país, ¿ya? Eh, claro, pero hubo cosas que transgredieron en demasía a las personas y a los derechos de las personas. Entonces eso es lo que no se perdona hoy en día, o hasta hoy en día, ¿ya? Dicen que en dictadura llegaron las drogas más duras. De hecho, sí, ¿ya? Ahí hay otro tema, hay mucha información de eso y ese tipo de cosas se movieron sobre todo a nivel social más alto, ¿ya? Que muchas veces se tapó y que salieron a la luz en la década de los 90, pero sí, había mucho, mucho, ¿ya? Porque además esas drogas duras, las que tenían más acceso era por el valor, era la clase alta. Ya pequeños, entonces, seguimos avanzando. Mira cómo van saliendo temas aquí, súper bien, chiquillos, ahí sus intervenciones. Así me gusta, así me gusta. Ya. Ahora, Salvador Allende, ya, fue muy populista también, ya, pero él también quería generar cambios desde su ideología socialista, ya. Ahora, dentro de todo, en el gobierno o en el parlamento, ya, en el Congreso, quienes legislan, habían de los tres partidos políticos, ¿ya? O de las tres áreas en este caso, izquierda, centro y derecha. Entonces, muchas cosas de las que él quiso realizar tampoco las podía hacer al 100%, porque desde el Congreso también colocaban trabas, ¿ya? Pero un poco en qué consistieron sus reformas, yo se las presento ahora, ¿ya? Y digo reformas porque él lo quiso hacer a través de la vía legal, ¿ya? Cuando él llega al gobierno, empezó a implementar ciertos programas, ¿ya? Y lo que buscaban era transformar o realizar transformaciones estructurales y profundizar lo que en algún momento se hizo durante la década del 60, específicamente con Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Por ejemplo, yo la semana pasada, no sé si ustedes se acordarán, pero les hablaba del tema de las reformas educacionales que empiezan a hacerse obligatorios, 8 años de básica y 4 años de enseñanza media,
se chileniza el cobre, ¿ya? En donde el sueldo de Chile pasa a manos del Estado al 51%, ya era el accionista mayoritario de ese mineral, y lo que hace Allende en este caso es un poco también profundizar estas reformas, ¿ya? También les hablé de lo que era la reforma agraria, ¿ya? En este sentido de que se empezaron a subdividir los predios que eran de latifundistas, de grandes terratenientes que tenían grandes extensiones de tierras, ¿ya? Y las empezaron a parcelar y a entregárselas incluso a la misma gente que trabajaba para esos latifundistas, ¿ya? Al campesino común y corriente. Ahora, lo que hizo Allende fue seguir con esta lógica, pero, como les decía recién, profundizarlas, ¿ya? Hacerlas mucho más grandes. Entonces, tenemos la profundización de la reforma agraria dentro de sus reformas, la nacionalización del cobre, ¿ya? Que va de la mano con la chilenización, ya les voy a explicar la diferencia, y la creación de un área de propiedad social, ¿ya? Y esto tiene que ver con estatizar o que pasen a manos del Estado grandes empresas de distintas áreas, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí, muchachos? Vicente. Sí, profesora. Ya pequeño. Avanzamos entonces. Ya. Entonces, a lo primero que nos vamos a ir es a la profundización de la reforma agraria, ¿ya? Ahí obviamente la fotografía simboliza un campesino, ya vamos a especificar de nuevo qué era la reforma agraria, que era un conjunto de medidas dirigidas a modificar la propiedad y la explotación de la tierra, es decir, que es un conjunto de medidas destinadas a cambiar la forma en que se concentra la posesión de tierras, ¿sí? Lo que les explicaba recién, no va a estar solamente en manos de unos pocos, sino que la idea es que esto sea equitativo, ¿ya? Que se reparta para todos por igual. Este tipo de reforma apunta a evitar que un factor de producción, como la tierra, por ejemplo, se mantenga como propiedad de unos cuantos agentes económicos, es decir, que no se mantenga en las manos de unos pocos, sino que en muchos más. Ahora, ¿cuál es la, o sea, ideológicamente o en el papel suena bonito, ¿ya? ¿Cuál fue el tema de esto, precisamente? Y este de hecho es les voy a mostrar un poco acá, el recurso 6 y 7 del que yo les hablaba o con el que tienen que trabajar después para contestar el ticket de salida, ¿ya? Que yo se los mencionaba al principio. Y si no me equivoco, esto debe estar... Ahí está. ¿Ya? Y este está en la página 198. Ahí está el recurso 6 y 7. Los dos juntos, ¿sí? La imagen, ¿ya? que representa de hecho al movimiento campesino revolucionario y un poco explicando qué quería o qué se quería lograr con la reforma agraria, ¿ya? Chiquillos, lo que sucede aquí es que si bien se expropiaron tierras por la vía legal, ¿ya? Los campesinos cuando forman este movimiento campesino revolucionario, ¿ya? Lo que hacen es hacerlo también a través de las armas y con el objetivo de agilizar las entregas de tierra, ¿ya? Y bueno, esto es así durante el 70 al 73, las tensiones son evidentes, ¿ya? Entre la clase, entre la élite que era parte o que era propietario de las tierras, versus los campesinos que se organizaron para poder tener acceso también a esas mismas tierras, ¿ya? Entonces, desde ahí, chiquillos, claro, esto de alguna manera agudiza, ¿ya? a la oposición de la derecha y acusa al gobierno de un poco de violar lo que son los derechos a la propiedad privada. Entonces, desde ahí empiezan grandes tensiones
entre lo que es la clase alta, la clase baja y lo que es la derecha y la izquierda. Y por lo tanto, la situación de violencia derivó muchas veces en episodios de enfrentamientos entre los terratenientes y los mismos campesinos partidarios de la reforma agraria, ¿ya? Se supone que fue, o se considera muchas veces como que fue una buena idea, ¿ya? Pero no consideraron como los aspectos del otro sector, ¿ya? Y por lo demás, a la gente campesina muchas veces que era analfabeta, ¿ya? O iletrada, no se les enseñó cómo administrar los campos, ¿sí? Entonces, varios de los que obtuvieron territorio o terreno durante la reforma agraria los perdieron también después porque no sabían cómo administrarlo, ¿ya? ¿Y quiénes obtuvieron de nuevo esos terrenos? Las mismas personas a las que se los habían expropiado anteriormente, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí con ese tema, muchachos? Ninguna. Profe, esto no tiene como que ver un poco con lo que pasó con los mapuches, de que también les robaban como las tierras en un tiempo. Mira, es un periodo en que a los indígenas los dejaron como un poco fuera de esto, ¿ya? Pero tampoco estuvieron exentos de que siguieran expropiando tierra, ¿ya? Está relacionado, pero no como al 100%, no en su cabalidad. Ahora, ojo, que cuando hablamos de la reforma agraria, estamos hablando precisamente de zonas que siempre, históricamente, han producido frutas, verduras, ¿ya? Agro en este caso, en Chile, que es la zona central, centro-sur, más o menos, ¿ya? Así que sí, en parte también afectó a las tierras de la Araucanía, ¿sí? No sé si contesta eso un poco tu pregunta, Agata. Sí, profe, sí, lo hizo. Ya, vale, gracias. Ya, después tenemos, ya, la nacionalización del cobre. Y aquí yo les voy a explicar cuál es la diferencia con la chilenización. Resulta, durante la chilenización, lo que hizo Eduardo Frei fue apropiarse del más del 50% de las acciones de las empresas cupríferas, ¿ya? Lo que hizo Allende fue decir, no, esto tiene que ser absolutamente de nosotros. Entonces pone básicamente todo el cobre en manos de los chilenos. Y las empresas extranjeras que tenían propiedad dentro del cobre, ya fueron expropiadas, ya les dieron un dinero para que les entregaran definitivamente la empresa y las acciones al Estado chileno. Ojo, chiquillos, no al gobierno, al Estado, ¿ya? El gobierno es el que administra al Estado. El Estado en este caso va a ser la unidad territorial que administra todo, a las personas, los recursos, el territorio, ¿ya? Entonces, desde ahí en adelante, desde el 71, ¿ya? El cobre, chiquillos, es chileno, ¿ya? Absolutamente chileno. Entonces, en este caso, ¿ya? A diferencia de la reforma agraria, los grupos políticos, los tres grupos políticos que habían, centro, izquierda y derecha, votaron unánimemente, ¿ya? Para que el cobre fuese de los chilenos. No pusieron ninguna oposición, estuvieron todos de acuerdo, ¿ya? Y bueno, dice que a mediados del 71 el proyecto de reforma constitucional que nacionalizaba el cobre y otros recursos minerales fue aprobado por, lo que les decía exactamente recién, por unanimidad en el Congreso Nacional. No hubo oposición alguna de que el cobre pasara 100% a manos de los chilenos. Y por lo tanto, el Estado chileno pasó a controlar de manera exclusiva los yacimientos cupríferos del país, ¿ya? Se procedió en este caso a expropiar y a estatizar todos aquellos o aquellas empresas, ¿ya? Que se encontraban en manos de capitalistas privados o extranjeros. Quedan fuera, de alguna manera. ¿Dudas, pequeños, con esto? ¿Cuál sería
sería la diferencia entonces entre chilenización y nacionalización del cobre? Profe, no entendí mucho. Ya, mira, en la chilenización, el Estado se apropia del 51% de las acciones, ¿ya? De las acciones del cobre. Ya, entonces tiene el 51%, más de la mitad. Pero lo que hace Allende es decir, no, a mí no me sirve la mitad, yo quiero todo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la chilenización, que es el 51% de las acciones, y la nacionalización, que es cuando Chile es el dueño completo, o el Estado chileno es el dueño completo del cobre, o de las acciones referidas al cobre. ¿Se entiende eso? Sí, ahora lo entendí mejor. Ya, es eso. Y la otra diferencia es que en comparación con la reforma agraria, que hubo varios puntos de vista distintos entre la derecha y la izquierda, ¿ya? En este caso, los tres partidos o los tres sectores políticos, centro, izquierda y derecha, no tuvieron oposición ninguna en que esta ley fuese aprobada y decir, sí, el cobre tiene que ser de los chilenos, sí o sí. Y ahí como que se pusieron todos de acuerdo y no hubo peleas de por medio. ¿Se entiende ahora, Cristóbal? ¿O alguien más que tuviese alguna duda? Sí, gracias, profe. Ya, de nada. Profe, yo tengo una duda, pero mire, aunque el cobre se haya como chilenizado y ese tipo de cosas, aún así, aunque nosotros seamos como saquemos el cobre de Chile, igual se exporta y nuevamente vuelve a Chile y más caro aún, pues como en cable y cosas así, pues no. Sí, es casi irrisorio eso, Ágata, ya porque ¿Cómo? Chile es casi irrisorio, como que da risa, Ah, sí. ¿ya? Porque claro, a ver, hay una manufacturación de por medio, manufactura es cuando tú transformas el recurso natural, ¿ya? Pero la única transformación que sufre el cobre, en este caso, es cuando lo convierten en lingotes y lo tienen que vender, lo exportan y pasa precisamente lo que tú acabas de decir, lo venden como un producto ya finalizado y lo venden más caro. Entonces, desde ahí, Chile, chiquillos, está como años luz de ser también un país industrializado. Tiene hartos recursos naturales, pero no han invertido todavía en industrializar a nuestro país. ¿Ya? Y las industrias muchas veces que se integran, que se meten, ¿ya? Son extranjeras, tampoco son chilenas. ¿Y por qué Chile no quiere como, o sea, o quizás no puede industrializar lo que anda? ¿Por qué no hace como, en vez de dar como la materia prima, por qué no con la materia prima hace las cosas para venderla más cara y tener mejor economía? Mira, de hecho eso se hizo para el tema de cuando pasó el modelo Easy, que priorizaron mucho la industria local, ¿ya? Pero por algún motivo no funcionó. Y cuando se habla de industrializar el país, ¿ya? Como la tercera etapa, que es la terciarización un poco, terciarización de la economía, se dice que es muy caro y que los mismos empresarios son los que no invierten. El otro discurso es que el Estado no tiene los recursos para poder invertir. Entonces, ¿a quiénes recurren? A los privados. Y los privados no invierten. ¿Ya? Y por lo demás, con todo este tema de la... Mira, cada cierto tiempo además ocurren crisis económicas, tanto mundiales como en América Latina, y eso tampoco a los empresarios les da estabilidad. Siempre un negocio va a tener riesgo, pero tú siempre vas a querer perder lo menos posible. Entonces, desde ahí el discurso generalmente ha sido que es muy caro invertir en la especialización de la industria. Esa podría ser tu respuesta, Ágata. Ya, lo que yo les estoy mostrando aquí ahora, ya, es el recurso 8, si bien no entra en la pregunta del ticket de salida, sirve bastante como para orientarse en el por qué estaban todos los sectores de acuerdo, ¿ya? La Unidad Popular, que corresponde al sector de izquierda, la Democracia Cristiana, que era del centro, Partido Nacional, que era de derecha, y la posición del Partido Radical, que durante este periodo tuvo más
participación con la derecha que con el centro, ¿ya? Porque en un momento fue de centro también. Esto se lo voy a hacer llegar igual que la vez pasada, ¿ya? A través de un PDF a sus correos. Después tenemos la creación de un área de propiedad social, ¿ya? ¿Cuál era la idea de esto? De que todas las grandes industrias, ya estoy hablando de industrias como por ejemplo, generalmente asociadas a la energía, ¿ya? La minería en este caso también, como lo fue con el tema del cobre, ¿ya? La energía eléctrica, los transportes, las comunicaciones, distribución de petróleo, la siderurgia, ¿ya? Entre otros, todo ese tipo de empresas, ¿ya? O de producción, de ese tipo de producción, Salvador Allende las quería pasar a manos del Estado, ¿ya? Por eso se dice que traspasar industrias estratégicas al Estado, o sea, no era cualquier industria tampoco. La idea era que el aparato estatal, en su calidad de rector de la economía, ¿ya? Rector de la economía en este caso se refiere a que era el que dirigía el sistema económico, pudiese implantar sus propias estrategias de desarrollo y controlar la producción, ¿ya? ¿Para qué? Para que los beneficios o las ganancias que se sacaran de esas empresas no fuesen a parar a manos de privados y todos esos excedentes o ganancias se pudieran utilizar en mejorar aspectos sociales de la población, ¿ya? Esa era la idea de Allende. De hecho, si ustedes miran la imagen, ¿ya? Donde dice unidad, y debería decir unidad popular, pero no se alcanza a leer todo, dice unidad para nacionalizar el cobre, unidad para estatizar la banca, ¿ya? Para pasarlos al Estado, a eso se refiere con estatizar, para una reforma agraria, contra los monopolios, ya que no estén las cosas en manos de unos solos o de unos pocos, contra el imperialismo norte. ¿Quién sería el imperialismo norte, pequeños? ¿Quién creen ustedes que sería? Un país, claramente. ¿Quién está al norte? Estados Unidos. Estados Unidos, gracias. ¿Ya? Allende era socialista, por lo tanto era todo lo contrario al capitalismo, y Estados Unidos era capitalista. Y por la solidaridad interna, ¿ya? Y esa solidaridad interna se refería precisamente a Salvador Allende a ser equitativo con los recursos, ¿ya? Por eso él quería estatizar las empresas, sobre todo las más importantes, y no que estuviesen en manos privadas, para que las ganancias que se produjeran de esas empresas se pudieran utilizar en necesidades sociales, ¿ya? Las habitacionales, el tema de las viviendas, que no estaba solucionado. Recuerden que coloquialmente se le llamaban poblaciones callampas, había muchos campamentos, el tema de la educación, el acceso a las universidades, ¿ya? Empiezan precisamente un poco con esta idea en esta época, ¿ya? Toman mucho más fuerza. Y el tema es que no era llegar y traspasar las industrias al Estado, ¿ya? Porque si no se iban a tener como fuertes problemas legales. Por lo tanto, ¿a qué recurre Salvador Allende? A resquicios legales para crear el área de propiedad social mediante la expropiación de empresas, ¿ya? Hay una ley, de hecho, que me parece que es la 17.540, si no me equivoco, que habla sobre el tema de las expropiaciones para con los privados, ¿ya? Entonces Allende se refugia en esa ley para decir, sí, ustedes me tienen que entregar esto y yo les doy, obviamente, algo monetario a cambio, ¿ya? Y bueno, obviamente todo esto llega a su fin en 1973 con su gobierno, y es cuando se implementa un sistema económico totalmente distinto, que es el que nosotros tenemos hoy en día, ¿ya? Que es el neoliberalismo. Entonces, pequeños, las tres grandes reformas de Salvador Allende fue la reforma agraria, que hubo fuertes enfrentamientos ahí entre terratenientes y los movimientos campesinos que habían, la nacionalización del cobre, ¿ya? En la que estuvieron absolutamente todos de acuerdo,
de que Chile, o el cobre, de que el cobre, perdón, pasara a manos del Estado chileno en su 100%, y esta creación de un área de propiedad social, ¿ya? La propiedad social viene en este caso siendo las empresas, ¿ya? Privadas que van a pasar a ser del Estado. ¿Para qué? Para que las ganancias que se produzcan de esas empresas sirvan para solventar las necesidades de la sociedad, ¿ya? O de las personas, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, ¿lo puede devolver un poquito? ¿Sí? ¿O la anterior? Ahí. No, ese. Ya. Gracias. Ya, pequeños, mientras Martín, creo que fue el que me habló, ya termina de copiar eso, ya, yo les voy a leer la pregunta del ticket de salida. Dice, apóyate en las páginas y recursos ya mencionados, recuerden, las 197, 198, 200 y 201, y los recursos 6, 7, 10, 11 y 12, ¿ya? El recurso 10, 11 y 12 están en las páginas 200 y 201. Entonces, en el recurso 10 nos habla del programa básico que tenía la Unidad Popular, ¿ya? O de lo que quería implementar Salvador Allende. Después tenemos el recurso 11, que está en la página 201, ¿ya? Y nos explica cuáles fueron un poco esos resquicios legales a los que recurrió Salvador Allende para estatizar las empresas privadas. Y el recurso 12 es una fotografía, chiquillos, de la fábrica de los dulces Calaf. No sé si ustedes han visto alguna vez esa marca, ¿ya? Y que de hecho vivieron parte de este proceso de estatización, ¿ya? Y bueno, habían huelgas entre medio también, porque habían personas que creían que se iban a quedar sin trabajo y que de hecho pasó, ¿ya? Entonces, desde ahí, sobre todo con esos tres últimos recursos que yo les acabo de mencionar, 10, 11, 12, ¿ya? Teniendo en cuenta que las reformas que hizo Allende fueron más que nada económicas y sociales, pero sobre todo económicas, explica en un párrafo en qué consistió de manera general la política económica de Allende, considerando los siguientes elementos. Uy, creo que borré sin querer. Ahí está, sí. Considerando los siguientes elementos, o el propósito, ¿ya? ¿Por qué lo hizo? Y las medidas implementadas. Y de hecho, es lo que conversamos básicamente durante toda la clase. Les voy a mandar ahora el ticket de salida, y de todas maneras lo voy a enviar a los correos más ratito, ¿ya? La idea es que puedan responder hoy día en lo posible, chiquillos, así no se les olvida, ¿ya? Y tienen fresquita la materia. Háganme caso, háganme caso. Este es el ticket de salida, muchachos, ¿ya? Para que lo puedan responder tranquilamente. La clase, de todas maneras, se supone debería quedar subida hoy día porque la voy a compartir ahora con la encargada, ¿ya? Así que eso, pequeños, espero que les haya quedado todo claro. Si tienen dudas, obviamente ustedes me escriben a mi correo bestay@cmch.maristas.cl, ¿ya? Voy a estar obviamente contestando y estoy atenta a sus consultas, a sus dudas. Eso, pequeños, que tengan, hoy día estamos a un paso del fin de semana, así que tengan un buen fin de semana.